para avanzar un poco más en lo que sucedió en la audiencia oral y pública que hubo en San José la semana pasada y que, bueno, se definió que en 15 días, el 1 de junio, se va a leer la sentencia definitiva sobre el caso que involucra a jóvenes que fueron detenidos en su momento en 1975, entre 1975 y 1978, en el batallón número 6 de Infantería de San José. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Ana Espinosa, testigo de la causa, ya nos va a explicar de por qué, y Grisel Villalba, de la Intersocial de San José, que ha impulsado mucho todo lo que tiene que ver en visibilizar esta denuncia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ana, ambas de San José además, ¿no? Sí. Declaraste como testigo, fuiste la última en declarar, según nos comentaron, con un testimonio muy contundente, así me lo dijeron. Bueno. ¿Por qué testigo en esta causa? Porque tú estabas adentro también. Sí, soy parte del grupo que fue detenido en el año 75, en abril, entre marzo y abril. Soy parte, pero yo había participado en una denuncia, en la denuncia que se conoce como de las 28 mujeres, que es una denuncia por abuso sexual. Entonces la Fiscalía consideró que no convenía que estuvieran dos denuncias y me presentó como testigo. Pero sí, realmente fui parte de ese grupo. Claro, y fue contundente. Así lo expresaron desde la propia integrante de Fiscalía. ¿Qué puedes decir de esos, bueno, ahora hombres y mujeres, pero que son 7 los que están ahora en la causa, que tenían entre 18 y 25 años? Exacto. Entre otras cosas, fueron arrestados. Secuestrados por pintar muros, entre otras cosas, ¿no? Bueno, sí, ¿Qué dijiste ahí? Hay 4 acusaciones que hacen ellos. Pintar muros, reunirse con razones políticas, con motivaciones políticas, editar un diarito que se llamaba Grito de Asensio y repartir volantes. Esa es la causa de la que se nos acusa a los 22, 23 que participamos en ese grupo, cuando ya en el año 75 obviamente eran contra la dictadura, porque ya estaba instalada la dictadura. Sí, realmente esas fueron las causales por las que se nos juzgó, se nos torturó y se nos tuvo 4 años presos. Mi testimonio fue contundente porque yo traté de mostrar la desproporción de esto, porque se torturó como si fuéramos delincuentes mayores. No que yo justifique que se torture a ningún delincuente mayor o menor, la tortura está prohibida por los derechos humanos de hace muchos años, pero en el caso nuestro particular no teníamos, ni siquiera había antecedentes de que a jóvenes, a jóvenes integrantes de un grupo que había sido legal hasta el año... de la Unión de Jóvenes Comunistas, de la Unión de ¿no? Juventudes Comunistas, que había sido legal hasta el año 73, hasta el golpe de Estado. La desproporción de esa... ¿Y qué veías? ¿Qué les hacían? Las torturas fueron submarino, choques eléctricos, penetración con la picana en ano y vagina a las mujeres, caballete, plantones, todas estos tratamientos, le vamos a decir para... ¿Fue místicamente? Sí, todos estos tratamientos eran realizados por mucho tiempo, tanto tiempo como casi 3 meses que estuvimos incomunicados. Allí en el batallón. En el batallón. Grisel, yo te quería preguntar, porque parecía siempre que en el interior no pasaba nada, ¿no? Que en San José no pasaba nada, y acá la Intersocial se ha puesto, justamente como decía al principio, visibilizar esto que pasó, que sabían en el pueblo que, mirá, aquel estuvo preso, pero no se sabía nada. Exacto. ¿No? En general eran rumores, y en muchísimos casos eran negaciones, fantasías. De hecho, en una de las primeras audiencias de este juicio, antes de llegar al juicio,
las audiencias preliminares, los militares acusados decían que esto era una fantasía inventada por todos ellos, que se habían arreglado para hacer una fantasía e inventar todo este sollo. Por supuesto que si se llegó a juicio es porque había pruebas contundentes de que no era una fantasía. Pero a raíz de este juicio y a raíz de... En realidad esto empezó en 2020 cuando nosotros invitamos, a raíz de la conmemoración del golpe de Estado, invitamos a todas las personas que habían tenido directa o indirectamente secuelas con la dictadura, como no solo los presos, sino los destituidos, cooperativistas perseguidos de FUCBAN, que los hubo, sindicalistas, o sea, muchas más gente que de repente no estuvieron presos, pero se tuvieron que ir, exiliados, etcétera, etcétera. Y se hizo por primera vez en una plaza pública, nuestra Plaza 33, que ellos pudieron contar lo que quisieran. A raíz de ahí fue una cosa que nos conmovió a todos. Participó el observatorio a través del PIT-CNT, de Derechos Humanos, bueno, como Memorias en Libertad y otros colectivos. Y a raíz de ahí, bueno, en las conversaciones surgió, pero ustedes no quieren hacer una denuncia colectiva. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2020. 20. Porque realmente antes, muchos de ellos y otros compañeros ya habían hecho denuncias, pero con todo el tema de la caducidad, después de la interpretación, entonces, hasta que se llegó a lo que fue, creo que fue un hito, fue el caso Hellman, que bueno, ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos le condenó a Uruguay porque el Estado es el que se tiene que hacer parte y cargo de estas denuncias. El Estado fue el causante de todo esto y es el que se tiene que hacer cargo de la denuncia. Pero como no lo está haciendo, son en realidad todas las organizaciones sociales que conforman la sociedad las que impulsan estos casos para que se puedan realmente llevar adelante. En este caso son 4, en esta denuncia, en este juicio, eran 4 los militares que estaban. Bueno, hay 2 que murieron, Winston Puñales y José Antonio Hernández, sí. Pero 2, bueno, dieron su declaración por Zoom, estamos hablando de Francia y Macaluso, que no reconocieron no. las acusaciones. Sí, uno de ellos declaró inocencia, porque lo llamativo de Macaluso. todo esto, Macaluso declaró inocencia, Francia declaró que era cristiano. No sé muy bien la relación que le encontró a la situación. Me imagino que los cristianos estarán pensando cómo este señor que hizo todo esto y además fue cómplice de violaciones, de desapariciones, porque como nosotros entendemos esta cuestión, esto no fue en San José aislado, fuimos 20, esto... hoy hay juicios casi en todo el país. Esto ocurrió no solo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Las dictaduras tuvieron las mismas respuestas a la movilización contra los golpes de Estado, que sabemos que habían sido planeados, ¿no? Ana, ¿fueron 20 o 21 los jóvenes y que fueron, digamos, apresados en ese momento, sí, a lo largo de un mes, ¿no? ¿Por qué llegan 7? Hay muchas razones para eso. Habemos un grupo que siempre fuimos impulsores de hacer la denuncia. De pronto porque tuvimos la posibilidad de hacer terapia o no nos tuvimos que ir, o no nos fuimos y quedamos acá esperando que hubiera una instancia donde se pudiera reclamar la justicia. Pero algún día se van a poder leer las declaraciones de nosotros, de los compañeros, y van a ver que fue de una brutalidad y de un salvajismo la tortura, que realmente muchísimos de los compañeros, creo que todos, tuvimos secuelas muy importantes. Yo particularmente llegué a tener un estado de depresión que estuve internada en el sanatorio Chepare. Otros compañeros... ¿Tenías cuánto, además, ¿Cuántos años? ¿Cuántos años en tu caso? 30 más o menos, porque ya había salido. Claro. No, cuando te apresaron ahí. Cuando me apresaron tenía 24. 24. No era de las más chicas, habían chiquilines que tenían 18, como el caso de Pablo Casartelli y Ricardo Suárez, que eran unos niños. Y
y todos, absolutamente todos tuvimos de una manera u otra secuelas que incluso han persistido. En el caso de Ana Risvegliato tuvo una operación de hemorroides que se la hubo que repetir cuando salió de la cárcel porque había quedado peor. En realidad, si nosotros hubiéramos escrito un libro sobre secuelas, sería interminable, porque en cada caso esas secuelas se manifestaron de diferentes formas. Y eso llevó a que mucha gente no se atreviera a hacer la denuncia. Es aceptar, hacer la denuncia es aceptar que uno tiene que revivir una y otra vez, estas situaciones de contar qué fue lo que pasó, y no es fácil, es una revictimización importante. Claro. Algunos lo podemos hacer, otros no pueden. Y se habló con todos, y algunos compañeros todavía tienen un estado de terror que les imposibilita hacer la denuncia y sostener esto, que fue largo en el tiempo, fueron 2 años. Claro. Grisel, ¿cómo ves el rol del Estado dando contención, digamos, a las víctimas? Y ahora que me decías 2020, en el 2020 por primera vez se hizo en la Plaza 33 las imágenes de silencio. Exacto. Me acuerdo, con fue tierra en el medio. Fue el primer lugar del interior que se hicieron las imágenes. Me acuerdo, lo tengo en la retina. Bueno, ahí tuvimos cosas importantes de gente que pasaba y decía, ¿y esto qué es? Sí, o sea, hasta ese punto. ¿Quiénes son? Es grave, o sea, es grave. Te preguntaba eso, sobre que si han dado contención el Estado a las víctimas, pero además, sobre todo, cómo, digamos, cómo repercute en el pueblo ahora que es una memoria, que no es un tema personal, sino es una memoria colectiva, ¿no? Mucho. Bueno, en realidad, a raíz de la creación de la Fiscalía Especializada, que en realidad estas denuncias se hacían en todo el país por fiscalías, por juzgados ordinarios, penales, que era imposible. Entonces, ahí la Corte también, la Corte Interamericana, le pide a Uruguay que tiene que tener una fiscalía especializada en derechos humanos, en delitos de lesa humanidad en realidad. Y la Corte está trabajando espectacularmente, pero es una sola, incluso claro. También el país, le piden al país que tiene que haber más. Es una sola, con un fiscal y 2 adjuntos que recorren el país todo, con una unidad de víctimas que trabaja espectacularmente con ellos para la contención, para la forma de que ellos no se, o sea, que no demitan, porque lo que decía Ana, o sea, empezás a decir estas cosas y decís, no quiero más. Sí, claro. O sea, como decía Chargonia, el abogado del observatorio, no es recordar, es volver a revivir lo que pasaron. Entonces, es duro y bueno, ellos fueron nosotros le agradecemos tanto a ellos, porque no solo a San José, al Uruguay todo. Creo que estas cosas hacen que la memoria no se pierda para no volver a repetir estos casos, y para nosotros esto es fundamental. Y estamos orgullosos de su valentía, porque tuvieron valentía para hacer estas cosas. Exacto. Ya tenemos que cerrar. Si pregunto cuáles son las expectativas de lo que se va a leer de la sentencia el 1 de junio, porque ahí ya es definitivo, ¿no? Las expectativas son importantes y creo que hay algo tan importante como las expectativas de que los enjuicien y de que les den años de cárcel, todo eso, pero de alguna manera nosotros lo que hacemos, lo hacemos para el futuro. Lo hacemos para que esto no se vuelva a repetir, porque esto fue muy, muy, muy tremendo. Fue una cosa que no debió ocurrir nunca, que un ejército torturara a sus jóvenes. El ejército debió proteger a los jóvenes que estábamos pensando diferente. Y creo que el que estén estas situaciones en un libro de historia, yo soy docente, por eso me importa mucho eso, que estén en un libro de historia con la verdad, porque acá la teoría de los 2 demonios no puede progresar y hay gente que sigue creyendo en eso. Si bien los abogados de ellos ya no utilizan el hecho de que no pasó. Al principio alegaban que sino esto que prescribieron. No, entre otras, ¿no? Una de las... Al principio lo negaban, sí. Y después, con toda la contundencia de las pruebas de ellos mismos, o sea, bueno, una de las abogadas dijo, bueno, estos hechos pasaron, pero mi defendido no estuvo. Bien. O sea, cambió muchísimo.
en el transcurso del juicio. Vamos a ver qué es lo que pasa en la lectura de la sentencia. Giselle, Ana, el 1 de junio estaremos atentos. A las 2 de la tarde, creo que es. A las 12. A las 12, el mediodía. Gracias por estos minutos. A ustedes, Gracias a muchas ustedes. gracias a ustedes.